Mis saludos, estudiantes, profesores y la familia con la que tengo el placer de compartir otro encuentro de matemática séptimo grado. Como siempre, espero que tu libreta y tu libro de texto estén listos para comenzar. En esta ocasión, quiero plantearte la siguiente situación. Durante la segunda jornada de trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada entre el 18 y 21 de diciembre del 2019, se analizó la política de la vivienda, tras un año de la implementación de la misma. La tabla siguiente muestra algunos de los resultados debatidos. Esta información pudimos obtenerla del suplemento publicado por el periódico Gramma el 19 de diciembre del 2019 en su página 2. Te invito así a que tomes nota de lo que aparece en la tabla. Nótese que en este caso estamos hablando de cómo se han podido construir algunas viviendas en nuestro país, según lo que plantea esta política. Ahora bien, tenemos tres vías para hacerlo: por esfuerzo propio, por plan estatal o los que han sido favorecidos por entregarles subsidios. Se han hecho planes, pero se han podido ejecutar en la medida de las posibilidades que el país ha podido brindar. Y te noto también la diferencia que tienen entre los ejecutados y el plan que se ha propuesto. La pregunta entonces que vamos a contestar dice: ¿en cuáles de estas vías de construcción de viviendas no se cumplió el plan propuesto? Verás que puedes hacerlos por dos conocimientos que ya tienes en clases. Primero, por comparación, y luego, si notas que estamos haciendo referencia a una diferencia que nos ha dado dos tipos de valores: positivo o negativo. ¿Y sabes por qué? ¿Ha sido posible para ti encontrar hasta este momento en los números naturales y fraccionarios valores del tipo negativo? ¿Sabes que no? Por eso, en nuestra clase de hoy estaremos calculando con números racionales, pero utilizando el procedimiento para la sustracción de los mismos. Por eso te invito a que tomes nota del tema de nuestra clase. Lo primero que debes conocer es que en una sustracción intervienen valores que tienen un nombre en específico, y por eso te los muestro a continuación. Miren cómo hemos puesto una diferencia, una sustracción. Acá el primer valor que está delante del signo se le conoce como minuendo. El que aparece posteriormente sería el sustraendo. Y al resultado de esta operación le llamaremos diferencia. También se le conoce como resto o exceso. Toma nota que es importante. Pasemos entonces a resolver la primera actividad. Quiero que copies, lo resuelvas en este tiempo que te puedo brindar. Dice así: representa en una recta numérica la operación siguiente. Y tenemos varios incisos. En el inciso A dice: ¿cuál es la diferencia entre 3 y menos 6? Te doy un tiempo breve, recuerda, para que puedas pensarlo y realizarlo.
Observa que lo primero que haremos será construir una recta numérica que nos permita representar estos dos números. Bien, estamos entonces ubicados en que si tenemos que representar el 3 y hallar la diferencia que hay desde este punto hasta menos 6, entonces recurrimos nuevamente a un concepto ya trabajado en clase, que es el de valor absoluto o módulo. Y eso es lo que hemos representado aquí. ¿Qué distancia hay entre 3 y 0? ¿Y cómo podré sustraerle a esta cantidad menos 6? Entonces, en ese mismo sentido, estaremos quitando 6 unidades más, que es la distancia que hay del 0 al menos 6. Y entonces me dirás, entre estos dos puntos, menos 6 y 3, ¿cuántas unidades obtenemos? Estarás de acuerdo conmigo en que tenemos 9 unidades. Por eso podemos representar a la diferencia entre estos dos números de esta forma. 3 menos 6 sería 9. Pero como ya tienes conocimientos de la adición, también utilizando los módulos podemos decir que 3 más 6 es 9. Vamos a ver entonces qué sucede en el segundo inciso. Ahora te pido representar la sustracción entre menos 2,5 y 4. Vamos a proceder de igual manera. Aquí tengo mi recta numérica. Primeramente representaré el valor menos 2,5, que ya debes saber que está ubicado entre menos 3 y menos 2, justo en el centro de esta unidad, a la mitad de la misma. Y por eso su módulo sería 2,5 unidades. Te repito, la distancia que hay entre este punto y el 0. Pero queremos sustraerle 4 unidades. He dividido cada una de las unidades siguientes a este valor en la mitad para poder tomar una primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y si quiero a menos 2,5 restarle 4 unidades, entonces el valor estaría entre menos 7 y menos 6, también a la mitad de esta unidad. Y estaríamos haciendo referencia precisamente al número menos 6,5. Pero quiero que también notes cómo pudiéramos representarlo como operación. Menos 2,5 menos 4, por representación en la recta numérica, nos ha dado menos 6,5. Pero también hemos adicionado los módulos de estos dos valores que podemos ver que en este caso son negativos. ¿Por qué? Porque están ambos a la izquierda del 0. Y obtuvimos un mismo valor, ya que tú aprendiste en encuentros anteriores que al adicionar dos números con signos iguales, en este caso con signo negativo, el resultado sería hallado al adicionar sus módulos y tomaría el mismo signo. Por eso podemos concluir de esta forma este primer ejercicio. Fíjate que te lo he puesto de esta forma para que puedas notar algo que tienen estas dos operaciones en común. Observa, primero, que teníamos dos operaciones aparentemente diferentes, pero una tiene el opuesto de la otra. Es decir, el menos 6, obtuvimos el opuesto de 6 al hacer un análisis similar. Pero en la segunda situación, en el segundo inciso, también nos sucedió lo mismo. El 4 pudimos también representarlo como su opuesto, pero eso solo se pudo realizar porque hemos obtenido operaciones que tú conoces son también opuestas.
Y obsérvalo también en el inciso B. De esto podemos sacar una conclusión muy importante. ¿Cómo procederíamos ante una sustracción de números racionales? Te invito al recuadro que aparece en tu página 106 del libro de texto para que tomes nota del mismo, que dice que para sustraer un número racional de otro, adicionamos al minuendo, que ya sabes quién es, el opuesto del sustraendo. Te doy un tiempo para que puedas copiar este concepto. Observemos ahora un video que nos muestra cómo se utiliza ante situaciones de la vida práctica esta operación, la sustracción. Vamos a ver. ¿Sabías, Emma, que el cormorán imperial es un ave que vive en la Patagonia, tanto del lado chileno como del argentino? Son pájaros monógamos, es decir, que tienen una sola pareja durante toda su vida. Viven en colonias y se alimentan de peces y moluscos. Pero lo más interesante de estas aves es que para pescar se pueden sumergir hasta 50 metros bajo el mar. ¡Qué interesante, Mateo! Resolvamos el siguiente problema sobre esa ave. Un cormorán vuela a 8 metros sobre el nivel del mar y para pescar se sumergió 13 metros. ¿Qué distancia hay entre la altura de su vuelo y su inmersión? Una manera de representar esta situación es utilizando una recta numérica vertical, en la que el origen se ubica a nivel del mar. Los positivos corresponden a los que están arriba del nivel del mar y los negativos a los que están debajo del nivel del mar. Veamos qué distancia hay entre la altura de 8 metros a la que está volando y los 13 metros que se sumerge el ave para pescar. Observa que del 8 positivo al 13 negativo hay 21 unidades. Entonces, la distancia total entre la altura a la que estaba en vuelo y la inmersión del cormorán es de 21 metros. También lo podemos plantear como la diferencia que hay entre el 8 y el menos 13. 8 menos menos 13. Recuerda que también podemos plantear esta resta como una suma usando el simétrico de menos 13, que es el 13 positivo, porque vamos a sumar la distancia que hay del 0 al 8, más la distancia que hay del 0 al menos 13. Entonces, la diferencia de 8 positivo menos 13 negativo es equivalente a la suma de 8 positivo y el simétrico de 13 negativo, que es 13 positivo. 8 más 13 nos da un total de 21. Veamos otro ejemplo. Mario trabaja en un edificio que tiene 10 pisos para oficinas y 3 pisos de sótano para el estacionamiento. Si suponemos que Mario está en el piso 5 y baja 7 pisos por su automóvil, ¿en qué piso se encuentra este? Podemos plantear el problema con la operación 5 menos 7. Podemos representarla en la siguiente recta numérica. Entonces, 5 menos 7 es igual a menos 2. Volvemos ahora y te presento la segunda actividad que estaremos realizando. Ya sabes, copia, resuélvelo y luego nos volvemos a ver para poder confrontar nuestras respuestas. El ejercicio dice: selecciona la respuesta que consideres correcta. Al sustraer 23 de 58,6, se obtiene como diferencia y te brindo varias opciones. En el caso del inciso B, al calcular 93,8 menos 12, el resultado es, y también tienes 3 opciones. Toma nota para poder indicarte el resto de los incisos. En el caso del inciso C, nos plantean
Cuando efectúas la operación menos un tercio menos un tercio, el resultado obtenido sería, y aquí tomarás la respuesta que tu operación te indique como correcta. Y en el inciso D, la diferencia entre menos 0,8 y 12 enteros un cuarto es, y volverás a tomar un único valor de estos tres que te propongo. Te propongo entonces que revisemos el trabajo realizado. En el inciso A, vuelvo a leer, al sustraer 23 de 58,6 se obtiene como diferencia, y ya sabes, tienes tres opciones. Pero lo primero que quiero que notes es las posibilidades que te muestro para que me digas cuál de ellas es la correcta. 58,6 menos 23 será lo mismo que sustraer 23 de 58,6 o 23 de menos 58,6. ¿Cuál crees que sea la que te estamos pidiendo realizar en este caso? Si rectificas bien, estarás de acuerdo conmigo en que nos están pidiendo a 58,6 restarle 23. Y tienes una sustracción muy parecida a las que has hecho desde la primaria. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente colocamos los números de la forma correcta y procedemos igual. Y el resultado sería 35,6. No ha cambiado el procedimiento que conoces de primaria. ¿Por qué? Porque estamos sustrayendo dos números positivos. Y te muestro entonces la respuesta que debías seleccionar. 35,6. Vamos entonces al inciso B. Al calcular 93,8 menos 12, ¿cuál sería el resultado? Vamos entonces a la operación y recordemos cuál es el procedimiento que vimos al inicio. Me piden mantener el minuendo, la sustracción pasa a ser una adición por el opuesto del sustraendo, que aquí está muy bien definido, es menos 12 y nos indica el paréntesis. Por eso nos quedaría de esta forma. Y ya tengo una adición de dos números positivos y el procedimiento dice que lo hagamos igual que en los números fraccionarios, que son en este caso. Por eso el resultado sería 105,8. Y recuerda que debes también seleccionar la respuesta correcta.
Vamos al inciso C. Cuando efectúas la operación menos un tercio, menos un tercio, ¿cuál sería el resultado? Vamos a verlo. Aquí te presento la operación y lo primero que te pido es que identifiques quién es el minuendo, quién es el sustraendo. El minuendo es menos un tercio, pero el sustraendo también. ¿Cómo vamos a proceder? Mantenemos, nuevamente te repito, mantenemos el minuendo, adicionamos por el opuesto del sustraendo. Y entonces coincidirás que esto es lo que debemos realizar. Pero nos ha quedado una adición de dos números opuestos. ¿Recuerdas que vimos en clase anterior que este tendría como resultado al 0? Y debes seleccionar una vez más que esta es la respuesta que hemos obtenido. Y en el inciso D y último de este ejercicio, nos piden hallar la diferencia entre menos 0,8 y 2 enteros un cuarto. Te represento lo que estaríamos realizando. Pero, como estoy en presencia de una sustracción de una expresión decimal, en este caso negativa, que es el minuendo, y 2 enteros un cuarto, un número mixto que está en la función de sustraendo, ¿cómo podemos proceder? Tienes dos formas para realizarlo y ambos vamos a hacerlo aquí, para que puedas rectificar cuál de las formas fue para ti la más racional. Primero, repetimos el procedimiento, mantuvimos el minuendo, adicionamos y tenemos el opuesto del sustraendo, que es menos 2 un cuarto. Primero te lo voy a resolver con expresiones decimales. 2 enteros un cuarto es equivalente a 2,25. Como estamos en presencia de una adición de dos números con signos iguales, recuerda que debes hallar sus módulos, adicionarlos, y es lo que hemos hecho aquí. Obtuvimos esta suma y ahora vamos a hacerlo, pero con fracciones. ¿Cómo convertir 0,8 a una fracción? Porque 0,8 no son más que 8 décimas, que ya también sabemos que se pueden simplificar por 2 tanto el numerador como el denominador y obtendríamos 4 quintos. Ahora, 4 quintos lo adicionamos con 2 enteros un cuarto, que ya lo hemos convertido en una fracción impropia, porque debes saber que 2 por 4 más 1 nos da 9, que sería el numerador de dicha fracción, y se mantiene el mismo denominador. Buscamos sus módulos, los adicionamos también, y aquí tienes que nos dio 61 sobre 20 después de haber buscado el denominador común y ampliado el numerador. Pero 61 sobre 20, si lo convertimos en expresión decimal, también nos da 3,05, lo que comprueba que nuestros cálculos son correctos. Pero no hemos terminado. Debemos dar la respuesta final de esta operación. Como estábamos adicionando dos números con signos iguales, entonces el resultado sería menos 3,05. ¿Por qué? Porque ha tomado el signo de ambos números. Y seleccionamos la respuesta correcta.
te propongo otro ejercicio para continuar aprendiendo cómo sustraer dos números racionales. Vamos a verlo. En este caso nos piden efectuar los cálculos y comparar en cada inciso el minuendo y el sustraendo. Toma nota, resuelve y nos vemos más adelante. Este primer inciso ya lo conoces y vamos a resolverlo lo más rápido que podamos. Tenemos una sustracción que sabes hacer desde la primaria y es muy sencilla. Solamente tenemos que sustraer 68 y 19. El resultado sería 49. Ahora tenemos que identificar quién es el minuendo y quién el sustraendo. Ya sabes entonces que 68 es el minuendo y es mayor que el sustraendo, que en este caso es 19. Y pudimos aplicar la sustracción sin problemas. Vamos al inciso B. 32,8 menos 74,5. Tenemos que volver a repetir el procedimiento para la sustracción. Mantengo el minuendo, adiciono por el opuesto del sustraendo. Y entonces tendríamos esta operación, una adición de números con signos diferentes. ¿Cómo debes proceder? También tienes que recordarlo, que debemos hallar los módulos. Al de mayor módulo le sustraigo el de menor y luego analizo el signo que tendría que ponerle a esta diferencia. Nos quedaría así. Sustrajimos 41,7 es la diferencia, pero el resultado sería negativo porque el que tiene mayor módulo es 74,5. Luego tenemos que comparar entre el minuendo y el sustraendo de nuestra sustracción inicial. Y es lo que hemos realizado aquí. 32,8 es menor que 74,5. Toma nota y rectifica. En el caso del inciso C, tenemos menos 3/8 menos 1,025. Nos vuelve a pasar algo similar al ejercicio anterior. Tenemos una sustracción entre una fracción y una expresión decimal. Por eso también podemos proceder de dos formas. O trabajamos con las expresiones decimales, que en este caso 3/8 nos permite hacer este cálculo, o procedemos utilizando a las fracciones. También te lo muestro. Fíjense cómo menos 3/8 lo hemos convertido a expresión decimal. Y ya hemos aplicado el proceder de la sustracción. Mantuvimos el minuendo
adicionamos y le hallamos el opuesto al sustraer. Tenemos una adición de números con signos iguales. Volvemos a recordar que en este caso estaríamos adicionando sus módulos. Y como los dos números que estamos adicionando son negativos, entonces el resultado también lo va a ser. Pero analicémoslo con las fracciones. 1,025 es una fracción impropia que nos estaría dando 1025 entre 1000. Y son simplificables por 25. Por eso hemos obtenido esta fracción ya simplificada. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. Vamos a adicionar estas dos fracciones aplicando los procederes que conoces desde la primaria y obtuvimos que nos dio 56 sobre 40, que al llevar la expresión decimal también es 1,4. Por esa razón, el resultado de este inciso es menos 1,4. Solo nos falta comparar. Menos 3 octavos es el minuendo, va a ser menor que 1,025, porque entre un número negativo y un número positivo, siempre los positivos son mayores. Y en el inciso D, estaríamos sustrayendo menos 21 y menos 64,3. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya lo debes saber. Mantuvimos el minuendo, adicionamos y hallamos nuevamente el opuesto del sustraendo. Por eso nos ha quedado una adición de números con signos diferentes. Y ya sabes cómo proceder. Al de mayor módulo le sustraemos el de menor. Obtuvimos esta diferencia y analizamos que el que mayor módulo tiene es positivo. Por eso este es el resultado del número y solo nos faltaría comparar al minuendo y al sustraendo. Fíjense que tenemos menos 21 y menos 64,3. ¿Por qué es mayor menos 21? Porque es el que tiene menor módulo. Y entre dos números negativos siempre será mayor el que tenga esta condición. Has visto cómo hemos podido sustraer números racionales, positivo con positivo, positivo con negativo, y dos negativos. Y en ninguno de los casos hemos encontrado restricciones para poder realizar esta operación. Por eso quiero que anotes la información que te muestro en la siguiente diapositiva. Y es que la sustracción de números racionales siempre puede realizarse. Vamos entonces a volver a la situación que teníamos inicialmente. ¿En cuáles de estas vías de construcción de viviendas no se cumplió el plan propuesto? Ya habrás visto que al hallar la diferencia entre lo ejecutado y el plan, tuvimos dos valores que nos dieron negativos. En este caso son el plan estatal con menos 427. ¿Por qué? Porque el minuendo, que son los 15.678, es menor que el sustraendo, 16.105. Y lo mismo sucedió con los favorecidos por los subsidios. También el minuendo es menor que el sustraendo y por eso esa diferencia nos ha dado negativa. Ya tienes dos formas de hacerlo, por comparación
o estableciendo estas sustracciones. Por eso ya podemos responder que el plan no se cumplió en estas dos vías de construcción de viviendas. Siempre que te pregunten, responde. A continuación, y para despedirnos, te muestro las tareas de aprendizaje que estaremos realizando. Este ejercicio nos dice: el gráfico siguiente muestra el comportamiento del consumo eléctrico de los 2 últimos meses de 4 viviendas visitadas por un inspector de la Unión Nacional Eléctrica durante el mes de noviembre del 2020. Vas a tomar nota del gráfico que te voy a mostrar a continuación y después de las actividades que realizarás con el mismo. Aquí tienes un gráfico que ya sabes es un gráfico de barras porque lo estuvimos trabajando en encuentros anteriores. Y aquí estás hablando del plan del mes, que son las columnas en azul, y el consumo real, que son las columnas en rojo. En el inciso A, calcula el consumo del mes de noviembre de la cuarta vivienda si la diferencia con su plan es de menos 18 kWh. Para el inciso B, deberás identificar qué otra vivienda no superó su plan y hallarás la diferencia entre lo consumido y lo planificado. En el inciso C, ¿cuál de las viviendas superó su plan por encima de los 100 kWh? ¿Qué medidas propondrías para propiciar el ahorro de los recursos energéticos? Y en el inciso D, calcularás el importe del consumo del mes de noviembre de la segunda y la tercera vivienda si recuerdas que estuviste investigando cómo poder realizar este paso, porque lo vimos en una sección de clases anteriores. Como siempre, complacida de haber compartido un nuevo encuentro con ustedes, termino recomendándote que no renuncies ni te rindas. Todo lo grande toma tiempo. Nos vemos en la próxima.